Bueno, en este video vamos a complementar la discusión de laboratorio que se ha enfocado o dirigido principalmente hacia los últimos laboratorios realizados con alimentación de una sola fuente. El primer circuito que ha sido discutido es un circuito clásico que viene de The Art of Electronics, con un operacional pues también legendario en cierta medida, aunque es, digamos, para la industria es tipo 741 porque el pinout es idéntico al del 741. Vean que los pines de alimentación están son iguales a los que hemos encontrado en el 741 en su versión de 8 pines, ¿no? Ya. Pero la alimentación negativa va a tierra, ¿verdad? Ya. Para lo que sirve este circuito es, digamos, idéntico funcionalmente al 741, excepto que pues es más refinado en términos de offset, ancho de banda, slew rate. Aquí tenemos una versión implementada en nuestro simulador, el T-Spice. En este caso, pues el, todas las consideraciones de importación del modelo pues ya son conocidas por los estudiantes. Y bueno, hay algunos cambios, ¿verdad? Como que se empiezan a hacer acá. La alimentación la hemos mantenido igual que en el circuito de The Art of Electronics, es decir, alimentamos con 20 voltios, pero la ganancia se ha bajado a 50. Digamos, en pequeñas señales, este circuito tiene una ganancia de 50, a diferencia del circuito original que tiene una ganancia de 101. Entonces, porque ahora vamos a tener menos rango para el voltaje de salida. ¿Ya? El LF411, aunque es muy bueno, no tiene todas las prestaciones de los operacionales rail to rail, ¿no? Pero en lo demás es un amplificador operacional pues de alta gama, ¿verdad? Tal como se ha explicado ampliamente, el condensador C1 sirve solamente para acoplar la fuente de señales con el amplificador. La red R1-R2 es un divisor de tensión que establece la referencia para pequeñas señales en la mitad de la alimentación, en este caso 10 voltios. Esto quiere decir que todas las señales van a variar alrededor de la mitad de la alimentación en lugar de hacerlo alrededor de tierra, ¿no? Ahora bien, el operacional en DC tiene una ganancia unitaria, mientras que para pequeñas señales tiene una ganancia de 50. Viéndolo el, desde la entrada no inversora. Entonces, también podemos señalar pues que
Después de la salida del operacional hay una red paso alto, ¿verdad? Que bloquea el DC para que en la salida total del circuito tengamos una señal pues con variaciones alrededor de cero, es decir, alrededor del punto de tierra, ¿verdad? La referencia pues universal, ¿no? Aquí algunas características del operacional LF411, el cual desgraciadamente no tenemos en la escuela, ¿verdad? Vean que tiene un rango total de alimentación de 36 voltios, este, un ancho de banda de 3 MHz, esto es FT, y el Helio Rate es 13 voltios por microsegundo, ¿verdad? En ese sentido es muy superior al tanto al 741 como al LM324, ¿verdad? Que son los operacionales de gama más económica. Sin embargo, entre los operacionales más finos, este operacional se puede considerar pues un operacional muy de lo mejor que se puede encontrar, ¿verdad? De todo, al comparar eh, el trade-off entre calidad y precio con el LF356. Aquí ya cambiamos la alimentación a 15 voltios, ¿verdad? Ya para lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Ya. En principio, digamos, ya habíamos mencionado pues que los condensadores, el propósito de los condensadores, ¿verdad? Digamos, C1 y C2, ¿verdad? Que están en la parte básica del amplificador, ¿no? C1 y C2 sirven para C1 y C2 sirven el propósito de bloquear los niveles de DC, ¿verdad? Respecto del nivel de polarización que está acá. ¿Ya? C2 también, digamos, eh, en DC se encarga pues de que el amplificador no inversor que en la banda de frecuencias de interés tiene una ganancia de 1 más R4 entre R3. Esta es la ganancia para pequeñas señales, ¿verdad? En esas frecuencias C2 es un cortocircuito, ¿no? Pero en DC es un circuito abierto, ¿no? Entonces, la ganancia en DC es unitaria, ¿verdad? Entonces, de manera pues que DI aparece en este punto, tanto en pequeñas señales como en DC, pero lo que hace la red con esa señal es diferente, ¿verdad? Le da un tratamiento diferente a, al DC y a las pequeñas señales, ¿verdad? Luego, si el circuito va a tener una aplicación general en que hay que restaurar el nivel de DC, pues aquí tenemos la red final, ¿verdad? Este es un restaurador, ¿verdad? Porque vuelve a hacer que la señal varíe alrededor de tierra, ¿verdad? Tal como lo hacía en el generador de señales, ¿verdad? Sí.
Sin embargo, digamos, aunque el propósito de C1 y C2 es en principio solamente bloquear los niveles de DC, ocurre un efecto inesperado, ¿verdad? Bueno, un efecto que no es del todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Eh, Determina la respuesta en baja frecuencia. Entonces ya hemos mencionado pues que en baja frecuencia nosotros podemos observar que hay tres constantes de tiempo, ¿no? Cada constante de tiempo asociada a cada uno de los condensadores, ¿ya? Pero eh, la, en baja frecuencia la constante de tiempo menor es la dominante, ¿ya? Eso ha sido discutido hasta la saciedad pues, tanto en las discusiones presenciales, en línea, y también en las clases de electrónica. Entonces nosotros a ojo podemos ver que la constante de tiempo dominante es la más pequeña, ¿verdad? Va a determinar la frecuencia de menos 3 decibelios más alta en baja frecuencia, ¿verdad? Y es la de C2, ¿verdad? C2, ¿ya? Establece eh, la constante de tiempo dominante y por lo tanto la frecuencia de menos 3 decibelios en baja frecuencia, ¿verdad? Sería el límite inferior del ancho de banda de la banda útil del amplificador, ¿verdad? No inversor. Aquí está, digamos, la respuesta genérica, ¿verdad? De este amplificador. Podemos ver que hay, bueno, el amplificador tiene una ganancia de 50, ¿verdad? ¿Ya? En decibelios es 20 logaritmo de 50. Entonces esto es más o menos 34 decibelios, ¿verdad? Y vemos pues que en su banda útil, pues esa es la ganancia de diseño, ¿verdad? El trazo asintótico pues de la respuesta en frecuencia es conocido como un trazo de Bode, ¿verdad? Nosotros lo pronunciamos Bode por pues, el Spanglish, ¿verdad? Pero se pronuncia Bode, ¿verdad? El nombre de un célebre ingeniero, eh, pues que tuvo sus contribuciones más conocidas en los años 30, 40 del siglo pasado, ¿verdad? No sé si después, ¿verdad? Pero son las que yo conozco. Entonces vemos de que eh, la frecuencia inferior de menos 3 decibelios, que en textos como el de Cedra, pues se representa con F sub L, ¿verdad? En este caso, con esos valores sería de unos 60 Hz, ¿verdad? Ya, sí. Ahora, en, en este caso, la frecuencia límite superior del ancho de banda va a depender del operacional que utilicemos, ¿verdad? Ya. Si usamos el LF356 o el LF411, vamos a tener un ancho de banda, digamos, mayor, ¿verdad? Digamos, ya que FT, por ejemplo, para el LF356 es de unos 5 MHz, solo en eso le gana el LF356 al LF411. Entonces ya sabemos pues que por aquí está la ecuación, ¿verdad? FH, si usamos el LF356 para el circuito que estábamos examinando, pues es FT, que son 5 MHz entre la ganancia, ¿verdad? 1 más las dos resistencias pues, que determinan la ganancia. En este caso, pues un número es R4
entre R3, ¿verdad? 1 más R4 entre R3. Y eso nos da unos 100 kHz. Algunos compañeros, ¿verdad? Eh, digamos, usaron resistencias distintas a las de diseño, y no por voluntad propia, sino que porque es lo que había disponible en el laboratorio, ¿verdad? Y en ese caso, pues obtuvieron un ancho de banda mayor porque la ganancia era de 40, ¿no? Y entonces el FH, perdón, se movió hasta aproximadamente 125 kHz, ¿verdad? Esto comprueba ese trade-off existente entre ancho de banda y ganancia. A mayor ganancia, menos ancho de banda, pues, y por supuesto, digamos, la afirmación complementaria, ¿verdad? Sí. En el caso del 741 o el LM324, estamos aquí, ¿verdad? FT es de aproximadamente 1 MHz, ¿verdad? Entonces nos daría 20 kHz, aunque, digamos, el LM324, pues, puede ser un poquito más alto esto, ¿verdad? Y algunos compañeros, pues, observaron que llegaba hasta 30 kHz, ¿verdad? Ya. Entonces, eso es lo que podemos resumir de la respuesta en frecuencia, pues, de esa red, ¿verdad? Ya. Entonces vean que los condensadores externos, C1, C2, C3, determinan el comportamiento en baja frecuencia, ¿verdad? En la banda útil, los condensadores ya son cortocircuitos, ¿verdad? Y no intervienen para nada, ¿verdad? Ya, sí. Ahora, a partir de FH, la respuesta del operacional limita hasta dónde va a llegar el operacional. Vean que a partir de FH comienza a bajar la ganancia del circuito, ¿verdad? Ya, sí. De lo contrario, si el operacional fuera ideal, pues esta ganancia llegaría hasta el infinito, ¿verdad? Ya, sí. Pero aquí viene este trazo representa la ganancia del lazo abierto del operacional, ¿verdad? La ganancia propia del operacional, que es de 0 decibelios, es decir, 1 en FT. ¿Ya? Por eso es que FT pues, también se conoce como el producto de ganancia por ancho de banda, ¿verdad? Sí. Pero se refiere a la ganancia interna del operacional, ¿verdad? Sí. Claro, a partir de cuando el circuito que nosotros hemos construido coincide con esta línea, pues también pues ya es la ganancia por ancho de banda de nuestro circuito, ¿no? Otra aplicación interesante de circuitos alimentados con una sola fuente es este esquemático que viene de un curso de EDX, ¿verdad? Ya, sí. Encontramos en un curso de interfaces de electrónica, ¿verdad? Ya. Y es el amplificador para un micrófono capacitivo. Este es el micrófono, ¿verdad? Ya. Que requiere una polarización de 9 voltios. Ya, sí. Ahora bien, este circuito se va a usar en una aplicación con eh, microcontroladores eh, de los más recientes que funcionan con voltajes bajos, ¿verdad? En este caso 3.3 voltios, ¿verdad? Por lo tanto, el operacional tiene que ser adecuado para esa aplicación. Esto pues ya lo habíamos discutido, pero este operacional es rail to rail, ¿verdad? Quiere decir que la salida puede ir en todo el rango de la alimentación, que va desde 0 hasta 3.3 voltios, ¿verdad? Sí. De nuevo, para señales, la referencia va a ser la mitad de la alimentación, ¿verdad? En este caso, pues 3.3 entre 2, ¿verdad? Es decir, 1.75, ¿verdad? Y si hay retroalimentación, entonces ese es el voltaje pues, de este pin, ¿verdad?
En realidad no es exactamente eso, ¿verdad? Sino que hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Que es lo que requiere la salida para que multiplicada la diferencia entre las dos señales por la ganancia interna, nos dé lo que obtenemos acá, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Que eso nunca deja de ser cierto. Y podemos ver pues que este circuito está pensado para una ganancia de aproximadamente 37, ¿verdad? Entonces la ganancia de diseño, ¿verdad? Es de menos 37, ¿verdad? Es decir, es menos 100K entre 2.7K. Bueno, desafortunadamente ese operacional nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Yo me recuerdo que compré unos operacionales parecidos, ¿verdad? Sustancialmente equivalentes al LMC 7484, pero pues con todo esto de la pandemia y el hecho de que nos quedamos afuera por las remodelaciones, pues no aparecen por ningún lado, ¿verdad? Ya. Pero esa es otra historia. Aquí, digamos, hemos implementado el circuito así como aparece pues en el curso de DX en el T-Spice, ¿verdad? Vean, estamos alimentándolo con 3.3 voltios y la fuente de señal, ¿verdad? Representa el micrófono, vean, el offset es la polarización del micrófono, ¿verdad? Claro, en el laboratorio tenemos problemas para hacer eso porque el offset de los generadores que tenemos ahí no llega hasta 9 voltios, ¿verdad? Pero nosotros tomando nota pues de lo que eso representa, podemos pues solo para propósitos de la simulación pues poner otro valor. Claro, en el T-Spice eh, eh, no hay problema, ¿verdad? Porque se puede poner cualquier valor ahí, ¿verdad? Entonces vean que el condensador C1 tiene el propósito de separar los niveles de DC de la fuente de señales, que ya dijimos que es de 9 voltios, ¿verdad? El DC que hay de este lado, con el nivel de DC, digamos, del divisor de tensión, ¿verdad? VA, que es la mitad de los 3.3 voltios que hay acá, ¿verdad? Entonces, este voltaje en el nodo B, pues es igual a, digamos, casi igual a VA, ¿verdad? Excepto de que, pues, que hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Por la pequeña diferencia que tiene que ver acá para que la salida sea esta pequeña señal diferencial entre las dos entradas multiplicado por la ganancia interna de ese operacional, ¿verdad? ¿Ya? Claro, nosotros en el análisis a mano podemos asumir que son iguales, ¿verdad? Pero ya sabemos que siendo más rigoristas, ¿verdad? Así como esos árbitros que pitan todos los penaltis, siendo más rigoristas, la historia no es exactamente eso. Uno debe de verificar, pues, que hay retroalimentación negativa, en este caso hay, ¿verdad? Y todo lo demás está bien, ¿verdad? Ya. Ah, y vean que en este caso solo un condensador está involucrado pues en la separación de los niveles de DC. Ya, sí. Aquí ilustramos un poco a, digamos, lo que haríamos ya en el laboratorio, ¿verdad? Digamos, lo más parecido que tenemos a esos operacionales, ¿verdad? Es el EM324, ahí está este modelo genérico que encontramos, ¿verdad? Aquí lo estamos incluyendo, ¿verdad? Puesto que el LM324 no es tan bueno como los otros operacionales que vimos allí, ¿verdad? Entonces lo alimentamos con 5 voltios, ¿verdad? Porque con 3 voltios creo que no diría ni pío, ¿verdad? Aunque probamos y algo hacía, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, aquí yo por error,
puse 1.65, realmente aquí hay 2.5 voltios, ¿verdad? Entonces, 2.5 voltios aproximadamente. Ya lo que habíamos comentado es que hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque pues, los operacionales no funcionan por magia, sino que esa pequeña diferencia es la que amplifica el operacional con su ganancia interna. ¿Ya? Aquí, aquí también 2.5, ¿verdad? Entonces vemos que las pequeñas señales, vean, esto es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Ya. Este generador tiene un offset de 2.5, ¿verdad? Y aplicamos 30 milivoltios, ¿verdad? Y la ganancia va a ser de 37, ¿verdad? Es decir, menos 37, ¿verdad? Porque es un amplificador inversor, ¿verdad? Entonces vemos que la salida, aquí sí ya puse el valor correcto, ¿verdad? La salida, digamos, produce excursiones alrededor de 2.5 voltios, ¿verdad? Sí. En este caso no hay problema porque esta aplicación tiene como propósito ir a un convertidor analógico digital donde nosotros por software podemos restar esos 2.5 voltios, ¿verdad? Para recuperar la señal que nos interesa. La red tiene una respuesta a paso alto, ¿verdad? Vean que en el análisis de pequeñas señales, pues la red de divisora de tensión pasa a ser la referencia, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, pues hay que, digamos, escribir la función de transferencia, ¿ya? Y así establecemos, pues, que en, en ese análisis, ¿verdad? Esta resistencia pesa poco, ¿verdad? Pesa poco, ¿ya? Y podemos calcular, pues, la constante de tiempo solo en base a C1 y R3, ¿verdad? Aquí aparece, ¿verdad? ¿Ya? Entonces la frecuencia de menos 3 decibelios, en este caso en radianes, ¿verdad? Es 1 entre C1 R3, ¿verdad? Sí. Bueno, y todo esto, también aquí está el desarrollo con letra un poco más grande, ¿verdad? Ya. Entonces, básicamente podemos ver que en el numerador queda S, ¿verdad? Y cuando S vale 0, quiere decir que la transferencia es 0. Eso significa que no deja pasar de C. La ganancia para DC es 0, ¿verdad? Ya, sí. Y que cuando S tiende a infinito, pues la ganancia es la de diseño, que es R4 entre R3, ¿verdad? Sí. El circuito, vean, ahora lo hemos rediseñado para que se convierta en una red paso bajo, ¿verdad? Ya. Tiene la complejidad aparente, pues que hay una red paso alto y una red paso bajo, ¿verdad? Debido pues, a los condensadores, tal como hemos discutido, pero tal como enseña Cedra, nuestro buen Cedra, ¿verdad? En estos casos hay que analizar por separado el efecto de las dos constantes de tiempo, ¿verdad? Ahí está, vean la red paso bajo, pues se analiza por separado y hacemos las mismas consideraciones y vemos que C2 y R4 determinan la constante de tiempo, pues establece el límite eh, superior de la banda útil de frecuencias del amplificador, ¿verdad? Nuestra frecuencia de menos 3 decibelios es 1 entre C2R4, ¿verdad? ¿Ya? Vean que en la entrada hemos omitido el condensador 1 porque estamos en las frecuencias en las cuales C2 despierta, pues ya hace algo, ¿verdad? Hay que recordar que C2 es más pequeño que el condensador que está a la entrada. Entonces en las frecuencias en que interviene C2, C1 es un corto. Ahora hay algo extra. Repasamos The Art of Electronics, que es pues, uno de nuestros libros de cabecera.
Ahí de Art of Electronics hace algunas anotaciones prácticas, ¿verdad? Acerca de trabajar con operacionales con una sola fuente, ¿verdad? Y entonces, Eureka, ¿verdad? Incluye al LM324 como un operacional que puede ser considerado como de una sola fuente, pero hay ciertas consideraciones, ¿verdad? Digamos, así como hemos estado trabajando hasta ahora, pues que las excursiones más negativas no llegan hasta cero, no hay problema, ¿verdad? Pero aquí dice que si quiere que la salida llegue absolutamente hasta cero, hasta tierra, ¿verdad? Hay que ponerle una pequeña resistencia, bueno, una pequeña carga, es decir, eso es una resistencia grande, ¿verdad? A la salida, ¿verdad? Para forzar a la salida que llegue hasta tierra, ¿verdad? Es una resistencia pull down, ¿verdad? ¿Ya? Así como en los comparadores hay una resistencia pull up. Ahí está, ¿verdad? Entonces vean, ahí tenemos un amplificador no inversor con una resistencia aladora a tierra, ¿verdad? Entonces esto va a obligar, que dice no es 10, sino que es OK para llegar hasta 0 voltios, ¿verdad? Y eso pues lo hemos, aún los que somos viejos de leer de Art of Electronics, pues no hemos leído la letra pequeña, ¿verdad? Así que yo lo he aprendido en esta versión del curso con ustedes, ¿verdad? Obviamente, esta entrada siempre tiene que ser positiva, ¿verdad? Hay que asegurarse de que eso siempre sea positivo, ¿verdad? ¿Ya? Hay aplicaciones en lo que esto podría ser interesante, ¿verdad? Entonces, vean que si yo ahí he puesto yo una red aladora, ¿ya? De 100K y cuando, digamos, calculando la ganancia, pongo la amplitud máxima con la cual llegaría hasta tierra desde, recuerden que esto tiene como referencia 2.5 voltios, ¿verdad? Entonces yo calculé que con 96 mili llego hasta tierra, ¿verdad? Claro, hay que decir pues que el operacional no puede llegar hasta la alimentación positiva, ¿verdad? ¿Ya? Pero aquí lo que estamos probando es la utilidad que tiene para llegar hasta cerca de tierra. Y aquí está, vean, llega hasta 0 voltios, pero no puede llegar hasta 5 voltios, ¿ya? Porque es asimétrico. Entonces alguien con justa razón puede decir, ¿y de qué me sirve si no puede llegar hasta el otro límite? Hay aplicaciones en que realmente esto sí se puede demostrar que es de interés. Estas aplicaciones quizás son de más interés en la segunda parte de este curso, en donde vamos a preparar señales para que te vayan al convertidor analógico digital. Aquí está nuestro sumador, vean, y lo estamos alimentando. Por precaución yo lo alimenté con 12 voltios, ¿verdad? Pero realmente no era necesario, ¿verdad? No era necesario. Este, Vean que es la señal aquí, lo que creo que falta es de dónde viene esto. Esto viene es un circuito pues del texto de Interfacing Census to the IBM PC, ¿verdad? De Webster, que ahí está el link. Entonces, aquí si digamos, la señal tiene una amplitud de 20 voltios pico a pico, ¿verdad? Ya. Y yo quiero que a la salida haya una excursión de 5 voltios pico a pico con un offset de 2.5 voltios, ¿verdad? Ya. Entonces vean que para la señal yo tengo una ganancia de 1/4, mientras que para el offset yo tengo una ganancia de -1, ¿verdad? ¿Ya? Y para asegurarme de que la salida llegue a esta tierra, coloco R4, que sería la resistencia pull down, ¿verdad? Este es el offset, ¿verdad? Menos 2.5 por -1 me da 2.5. Mientras que para esta señal, 10 voltios eh, pico, ¿verdad? Es decir, 20 voltios pico a pico. La ganancia es de 1/4, ¿verdad? Entonces vean,
5 voltios pico a pico, ¿verdad? Y aquí está cómo lo hace, ¿verdad? Esto es de una simplicidad extraordinaria. Y claro, yo noté pues que hay un cierto achatamiento ahí abajo, ¿verdad? Y me despertó ciertas dudas acerca de realmente qué tan bueno es el LM324 haciendo esto. Entonces usamos Fourier y vemos que a la salida, y esto es a 60 Hz, importante, ¿verdad? Vean, a la salida solo está a 60 Hz, quiere decir que no hay distorsión, ¿ya? Así que eureka, ¿verdad? Ha funcionado bien. Eso que escucharon ahí fue un estornudo en un cubículo cercano. Y también aquí le pedimos a el T-Spy que hiciera el cálculo del THD, pues irá eh, mucho menos que el 1%, ¿verdad? Sí, la salida, ¿verdad? O sea que a pesar de que a simple ojo hay como un recorte, un achatamiento cerca de cero, pero eh, no es mayor cosa, ¿verdad? Por decir algo, por ejemplo, eh, si Head considera que el THD de la forma de onda de tensión de 60 Hz puede tener un THD máximo de hasta el 8%. Vean, en este caso pues, tenemos el 0.17%, ¿verdad? Un UPS de alta calidad, de alta, digamos, con salida senoidal, pues lo máximo que se permite es un 3%. Entonces, en ambos casos estamos bastante lejos de eso. Finalmente tenemos las referencias de este video. Ya en cada sección hemos ido comentando pues de dónde hemos obtenido pues las fuentes. Ahí tenemos The Art of Electronics, la segunda edición, el curso de Electronic Interfaces de Berkeley, pues tal como aparece en edX, y por último pues este libro pues editado por Webster y Tompkins, aquí por tacañería editorial pues solo hemos puesto a Webster. Interfacing Sensors to the IBM PC, ¿verdad? De 1988. Bien, eso es todo por ahora.